La lección número 14 y quiero tratar en unas 3 semanas más de terminar esta serie de los discípulos. Ya no nos quedan varios discípulos, pero muchos están engrupados, entonces vamos a tratar de avanzarle y quiero empezar a hacer otra serie, quizás un poquito más, esto ha sido más como educativo, como aprender de los discípulos. Todos hemos sabido pues que Cristo tenía 12 discípulos y conocemos a Pedro, y conocemos mucho de Pedro y un poquito de Juan y Jacobo y Andrés, y ya de ahí, pues nomás de Judas sabemos que traicionó a Cristo, de Tomás sabemos que dudó cuando Cristo resucitó, y ya de ahí, pues aún yo por muchos años, pues eran los discípulos, pero ¿qué? Entonces nos ayuda para saber un poquito más de ellos, pero me gustaría hacer algo que hay un poquito más de aplicación para nosotros, quizás como padres, como hombres, cosas así. Entonces vamos a tratar de entrarle en otra serie terminando esto, donde podemos tener un poquito más de desafío, no que esto no es desafiante, pero queremos tratar un poquito más de que vamos en inglés hands-on, algo más práctico, y donde podemos seguir aprendiendo un poquito más también. Así que sigan estando aquí, sigamos aprendiendo. Estamos mirando que estos 12 hombres, si se pone a pensar, Cristo vino a la tierra, sabía que iba a tener 3 años y medio más o menos para hacer su obra. Y tenía que escoger hombres para que cuando Él se fuera al cielo, toda la obra de Él siguiera para adelante. Si hubiéramos sido nosotros, si hubiéramos ido quizás a los colegios o a las universidades o los lugares donde estaban los más educados, los más talentosos, si hubiéramos escogido los 12 hombres como una selección de hombres que dirían, wow, estos 12 hombres son de los meros meros. Pero Cristo no hizo eso. Cristo escogió 7 de los 12, eran pescadores, eran hombres que tenían grandes fallas, eran hombres, como llamamos la serie, hombres comunes y corrientes, pero llegaron a ser hombres que trastornaron el mundo entero. Entonces, nos enseña en el Nuevo Testamento que Dios agarra placer de tomar lo necio de este mundo y usarlo para su gloria. Y es lo que Dios hizo con los discípulos y es lo que Dios desea hacer con nosotros. Entonces nuestro deseo es, cuando miramos esta serie, es reconocer que nosotros somos igual de débiles que la mayoría de estos discípulos. Todos eran débiles. Vamos a ver todavía hoy con Felipe que aún después de terminar todo su tiempo con Cristo, él todavía no estaba listo. Entonces lo que él tenía que hacer era ir y todavía dejar que Dios lo cambiara. Entonces era lo que estaba pasando. Así que vamos a repasar ahí, si miran sus notas conmigo, por favor. La semana pasada somos introducidos a Felipe en Juan 1. Hermana Betty, si gusta pasar allá al comedor, están las hermanas allá. Si no, puede aprender también aquí con nosotros, pero sí, está bien. Juan capítulo 1 fue el día que conocimos de Felipe, empezamos la semana pasada. Cristo primero llamó a Andrés, a Juan y a Pedro, y ellos supieron que Cristo era el maestro, dejaron de seguir a Juan el Bautista, comenzaron a seguir a Jesús. Letra B, Juan 1:43, el siguiente día vimos que Cristo quiso ir a Galilea, y ahí dice que halló a Felipe y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Sígueme. Y le dijo, sígueme. Ahí fue el primer llamado de Cristo a un hombre a que lo siguiera, y fue con Felipe. Felipe lo siguió. Nuestro próximo encuentro con Felipe es en Juan capítulo 6, fue en la alimentación de los 5,000. Aparentemente Felipe era como un administrador, miramos esto, entre los discípulos. Sabemos que Judas tenía el dinero, pero al parecer Felipe estaba encargado de planear las comidas, hospedaje y cosas así. Entonces nos enfocamos la semana pasada en esa historia de Felipe, que Felipe era un hombre pesimista. ¿Okay? Miren ahí número 1, la respuesta de Felipe en versículo 7 muestra su incredulidad y su pesimismo. Presenta el problema sin ningún tipo de solución. Entonces miramos la semana pasada de interesante de Felipe que en Mateo, Marcos y Lucas Felipe no es mencionado, que es mencionado nada más en la lista de los discípulos. El único libro que nos cuenta un poquito más detalles de Felipe es en el libro de Juan. Y son 3 historias donde encontramos a Felipe. Y el primero es en Juan capítulo 6,
Cuando estaba Cristo alimentando los 5,000 y Cristo viene a Felipe y dice, Felipe, ¿cuánto dinero necesitamos para alimentar a esta gente? ¿De dónde vamos a traer pan para alimentar a esta gente? Fue lo que Cristo le dijo. Y Felipe miró y dijo, aunque tuviéramos 200 denarios, no alcanza ni para un poquito. Y la respuesta de Felipe que miramos fue básicamente esto. No, pues no se puede. Felipe, tú estás encargado de la comida. ¿Cómo vamos a alimentar a esta gente? Ya han estado aquí todo el día, estamos aquí en el cerro, ya está caliente, ya hasta el final del día, queremos darle de comer, ¿cómo le hacemos? Y la respuesta de Felipe básicamente fue, no, pues no se puede. Entonces, después Andrés, en cambio, fue y buscó el lonche de ese muchacho y lo trajo a Cristo. Cristo dividió esos 2 peces y 5 panes y dio de comer a los 5,000, hasta sobraron 12 canastas de casualidad. ¿Por qué piensa que sobraron 12? Cristo le estaba mostrando, yo puedo proveer para toda esta gente y todavía puede quedar también para ustedes, mis discípulos. Y quedó una canasta para cada uno de ellos. Bueno, esa fue la diferencia entre la manera de pensar de Andrés y la manera de pensar de Felipe. La manera de pensar de Felipe era como que no se puede. Y él buscó la excusa para decir, no podemos. Andrés dijo, bueno, pues Felipe dijo, aunque me des 200 denarios, que miramos que eran 8 meses de salario de una persona, yo no puedo hacer nada ni siquiera con eso. Andrés dijo, pues aquí hay 2 peces y 5 panes, a ver qué puede hacer Cristo con eso. Y lo que tratamos es que no podemos, nosotros por tendencia somos pesimistas. Ahora dentro de la iglesia o dentro de nuestra familia, un compañero de trabajo que no quiere escuchar de Cristo, un familiar que es bien católico, que decimos, no, esa persona nunca va a aceptar a Cristo, no, mi esposa nunca va a cambiar, mis hijos nunca van a querer servir a Dios, eso nunca se va a lograr en la iglesia, yo no sé por qué el pastor tiene esa meta y esa visión. Naturalmente somos pesimistas, pero lo que Felipe estaba haciendo es que lo estaba mirando con el ojo humano nada más. Y humanamente hablando, sí era imposible darle de comer a tanta gente. Pero él dejó afuera el poder de Dios y no consideró y no tomó en cuenta que Cristo podía hacer mucho con muy poquito. Entonces, miramos que Felipe era el pesimista y nos animamos a nosotros a no pensar así, a siempre tomar en cuenta que lo que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza, Dios puede hacer más que nosotros pensamos. Entonces, número 2, ahí nomás para rellenar, Felipe no estaba pensando en la gran oportunidad para que Cristo mostrara su poder a toda esta multitud. Solo podía mirar la imposibilidad de la situación. La imposibilidad de la situación. Entonces siempre tenemos que entender y creer y entender que con la ayuda del Señor y con Dios obrando, todo es posible. Ahora, número 1, quiero mirar esto esta semana, primer punto de hoy. Felipe, el hombre indeciso. Y lo que queremos ver son las flaquezas que Felipe tenía. Ya miramos la semana pasada que era el hombre pesimista. Ahora vamos a ver que era un hombre indeciso. Él no era un hombre que podía tomar rápido una decisión. Sobrepensaba demasiado. Era un hombre que decíamos sobreanalítico. No sé, por personalidad, hay diferentes personas que por personalidad son así. Bueno, mi papá, nosotros somos 2 personas totalmente diferentes. Él es mi papá, lo quiero mucho, lo admiro mucho, gran hombre de Dios, todo. Pero él es muy analista, él todo lo quiere analizar. Es muy lento para hacer las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a pescar, yo la noche antes, yo preparo como 7 cañas de pescar. Y en una le pongo el pescadito de la que prediqué la semana pasada, que hace blup, blup, blup. En otra le pongo el lombriz que va para abajo, en otra le pongo una lagartija, en otra le pongo un pescadito falso. Ya tengo las 4 cañas listas para ir a la pesca. Entonces, cuando yo llego a pescar, yo tiro una caña por 5 minutos y si no salen, agarro la otra y tiro la otra a ver cuál es la carnada que quieren comer. ¿Están conmigo? Mira, estamos dando consejo gratis de la pesca en la escuela dominical. ¿En cuál otra iglesia? Pues eso no lo vas a encontrar allá con el Chano. No. Entonces yo tengo mis 4 cañas listas y ahí voy. Bueno, mi papá, llegamos ahí, en camino yo ya saco el sunscreen, la pongo, yo llego al lago, me bajo de la troca, agarro la caña y literalmente en 20 segundos ya estoy pescando. Mi papá, llegamos al lago y es como que, ok, a ver, me pondré sunscreen, a ver, está nublado, me la pondré, sí, yo creo que sí, se pone el sunscreen y luego va atrás y
bueno, ¿qué le quiero poner a la caña? Y bueno, le voy a poner esto. Y yo ya estoy pescando por 15 minutos y él por fin ahí viene con su caña listo para ir a pescar. Porque está más analizando y sobrepensando y quizás un poquito más con la edad, y quizás cuando yo esté más viejo también esté así. ¿Alguien se ha encontrado que es más lento con la edad? Aunque nadie quiere confesarlo, pero tenemos diferentes personalidades. Yo ya he encontrado en mí que cuando yo era más joven, yo era bien deciso, rápidamente. Decía a mi esposa, ¿dónde quieres ir a comer? Aquí, boom, vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué piensas hacer el lunes? ¿Cómo vas a hacerle para esto con la iglesia? No, pues pum, y así. Y ahora me encuentro como pensando demasiado y me frustra porque no me gusta ser así. Bueno, Felipe era un hombre que tomaba tiempo o demasiado para decidir las cosas. Tenía tanto miedo de decidir mal que se quedaba sin decidir. Y eso era algo que obviamente iba a llegar a ser un estorbo en su ministerio. Ahora miremos entonces brevemente una historia, y es poquito lo que miramos, pero quiero que miren letra A. Vemos otra vez la personalidad sobreanalítica de Felipe. Okay, estaba demasiado preocupado con métodos y protocolo, que rellenen esos protocolos. Si no sabe escribirlo, ahí le adivina más o menos cómo va, protocolo, tanto que le faltaba visión. O sea, si venían a Felipe y le decían, mira Felipe, vamos a hacer esto, ¿se puede hacer esto? Ay, no sé, pues, ¿qué diría? Ay, no hay un manual que nos diga cómo hacer esto, no estoy seguro cómo lo haré. Y se quedaba atorado. Entonces, en vez de nomás decir, no, pues, usar un poquito de sentido común y razonar y decir, sí, se me hace que así, él como que lo sobrepensaba demasiado. Y miremos el ejemplo en Juan 12, si tiene su Biblia, vaya ahí en Juan 12, versículo 20. Ya mencionamos esta historia hace tiempo cuando hablamos de Andrés, y lo miramos del lado de Andrés, pero miremos ahora del lado de Felipe y lo que sucedió aquí con Felipe. Juan 12, versículo 20 y versículo 21. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y Jesús le respondió diciendo, y ahí Jesús habla con los griegos. Ahora, quizás si lo lee nomás así de pasada, uno dice, no, pues no pasó nada. Pero miremos ahí las notas. Letra B. En Juan 12, 20, vienen unos griegos para hablar con Jesús. ¿Qué son hombres griegos? Ahora, griegos, ¿qué serían? ¿Serían gentiles o serían judíos? Gentiles. Que es bueno poner eso ahí en su archivo. Eso ya es parte de lo que está pasando. Porque Jesús le había dicho a los discípulos, cuando Él los mandó a predicar, les dijo que fueran primero a los judíos a predicar. Entonces, ahora vienen estos gentiles y quieren llegar a conocer, a ver a Cristo. Entonces, Felipe está pensando, son gentiles, ¿qué haré? ¿Sí? ¿Los llevo a Cristo o no? Porque Cristo nos dijo que fuéramos nada más a predicar a los judíos y estos son gentiles. ¿Qué dice el manual de quién puedo llevar a Cristo? Entonces está como ya lo pueden imaginar a Felipe cómo está pensando. Ahora, mire número 1, ¿por qué han llegado con Felipe? No sé qué se acuerdan de la semana pasada, pero el nombre Felipe era un nombre ¿qué? Griego, que rellénenlo ahí en sus notas. A lo mejor llegaron con Felipe porque su nombre era griego. Estos hombres eran griegos. Entonces dijeron esto, ahí hay un paisa. ¿Usted lo puede entender? Usted va al banco. Hay una rubia, hay un rubio, hay un moreno y hay un hispano. ¿Con cuál va a tratar de acercarse primero? Dice, con la rubia porque soy soltero, dice el hermano Ángel. No. Va a buscar al paisa, porque como que hay más confianza ahí. Entonces, cuando vienen estos griegos, quizás se acercan con Felipe, porque es el paisa, es el griego, vámonos con él. Pero Felipe, aun cuando se acercan con él, no sabe qué hacer. Ahora, quizás, para rellenar número 1, a lo mejor era porque era su nombre griego y ya sabían,
tiene de nosotros, a lo mejor porque habían oído que él era el administrador del grupo. Quizás sabían o podían ver que era el que como que administraba la logística y las comidas, como mencionamos. Cualquier sea la razón, se acercaron con Felipe y lo único que le dijeron es: Felipe, queremos ver a Jesús. Ahora, Jesús había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús había venido para hablar con el hombre. Entonces, Jesús no era como un ejecutivo ahí en una oficina que tenías que pasar por 10 secretarias para llegar a tener una junta con él. Esto era algo simple. Queremos conocer al Maestro, queremos conocer a Jesús. Era algo simple para que Felipe dijera: ok, vamos. Y Felipe los lleva con el Señor. Miren ahí número 2. No era algo complicado que los llevara con Cristo. Solo era llevarlos a Cristo. Pero Felipe parece estar indeciso en cuanto a qué hacer con estos hombres. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En vez de llevarlo con Cristo, Felipe va con Andrés. Y podemos imaginar, no podemos saber cómo pasó la situación, pero por lo poquito que sabemos de Felipe podemos imaginar esto. Oye, Andrés, ¿sabe qué? No sé qué hacer, ayúdame, dame un consejo. Pues dime, es que hay unos griegos, ¿los miras? Vinieron y me dijeron que quieren hablar con Jesucristo. Pero ¿se acuerda cuando Jesús nos mandó unos capítulos atrás, nos mandó a predicar a la gente y nos dijo que fuéramos primero a los judíos? Pues no sé, ¿será que Cristo me va a regañar si le llevo a los gentiles? ¿Será que Cristo quiere los gentiles? Ahora, lo que quizás también tienen que recordar, estamos ahí en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 4 tenemos una historia muy reconocida. Cuando Cristo fue al pozo de Jacob y habló con la mujer samaritana, que también era una mujer gentil. Después salieron todos los samaritanos que eran gentiles. Cristo les predicó y muchos conocieron a Cristo. Así que Felipe debería de estar haciendo en su mente un poquito de sentido común, ¿sí? Ok, sí, en aquel tiempo Cristo nos mandó nomás a los judíos, pero Cristo mismo me dijo: es necesario ir por Samaria. Habló con la mujer de Samaria, los samaritanos fueron salvos. Cristo ya ha hablado con los gentiles y Felipe podía usar su propio coco y podría llevarlos al Señor Jesucristo. Pero Felipe era un hombre indeciso. Batallaba para tomar la decisión por él mismo. Quizás no tenía la confianza. Quizás vivía con el miedo de cometer un error. Ahora, quiero decirles esto. En cierta manera es bueno tener miedo de cometer un error. No quiere uno cometer un error grave que vaya a ser un error espiritual para su familia. Pero si uno está viviendo todo el día preocupado con equivocarse, nunca va a hacer nada. Y si algo necesitan nuestras familias, son hombres que saben tomar una decisión. Saben ser el hombre y el líder, decir: no, vamos a hacer esto, ¡pum! Es como que Felipe en su corazón sabía lo que era correcto, pero en su mente lo estaba dudando. Entonces, en vez de llevarlos a Cristo, se fue con Andrés. Felipe era el hombre que podemos decir así, como de alto mantenimiento. No se atrevía él a tomar la decisión propia, sino que tenía que tener la confianza de escucharlo de alguien más. Entonces miren ahí número 3, para rellenar, ya lo explicamos, pero no estaba seguro según el manual del protocolo cuál era la regla con Jesús y los gentiles. En Mateo 10, Cristo les había dicho que fueran solo a los judíos, pero en Juan 4, Cristo había enseñado a la mujer samaritana. Entonces también muchos samaritanos trataron a Cristo. En Juan 6:37, Cristo les dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces ya había suficiente enseñanza ahí para que Felipe debería de haber sabido: vienen griegos que quieren ver a Jesús, yo los llevo con Jesús. ¿Están conmigo? Ahora, acabó siendo la decisión correcta. Miren en letra C, Felipe los llevó a Andrés y él, siendo Andrés, decidió llevarlos a Cristo. Entonces los griegos llegaron a Cristo. Pero ¿qué hubiera hecho Felipe si no estaba Andrés ahí? ¿Qué hubiera hecho Felipe si solo estaba Felipe y Cristo? ¿Qué hubiera pasado si mientras él fue con Andrés y todo esto, los griegos dijeron: no,
Obviamente pensábamos que era paisa, pero no, no nos quise, mira, anda haciendo allá preguntando y todo, mejor vámonos. Felipe estaba tardando en tomar la decisión. Entonces miren la nota, acabó siendo la decisión correcta. Cristo habló con ellos ahí en versículo 23 al 26. Quizá Felipe sabía eso en su corazón, pero lo dudó en su mente, Y no se animó a tomar la decisión por él mismo. No se animó. Miren aquí la aplicación. Sea un hombre decisivo, especialmente en las decisiones espirituales de su vida y la de su familia. No tenga miedo de equivocarse al punto que no se atreve a hacer lo que sabe que es correcto. Y quiero parar aquí un momentito y decirle esto. Hemos predicado y todos sabemos que hay tiempos que debemos de buscar consejo. Antes de tomar una decisión grande es bueno pedirle consejo al pastor, a otro hermano, pedirle consejo a un hombre que usted respeta, que sea un hombre de Dios. Siempre es bueno hablar las cosas con su esposa. Gracias a Dios, si usted tiene una esposa que es cristiana, que le interesan las cosas de Dios, debería de buscar su apoyo y su consejo. Si están conmigo, debería decir, mi amor, estoy orando con esto y estoy pensando, ¿qué te parece? Debería de haber esa plática saludable entre hombre y esposa. Hablan de dónde vamos a ir de vacaciones, qué vamos a hacer acá, dónde vamos a ir a comer. Pues deberían de hablar, queremos comprar una casa, o estoy pensando cambiarme de trabajo, o ¿sabes qué? No me gusta la dirección que van nuestros hijos, ya que están en el 6º, 7º, 8º grado, los veo muy carnales, muy indiferentes en las cosas de Dios, en sus clases no les interesa aprender sus versículos, en la predicación no les interesa prestar atención, ya los miro muy desenchufados. Pienso que quizás debemos de hacer algo diferente con su educación. Quizás deberíamos de darles escuela en casa o mandarlos a una escuela cristiana. ¿Qué piensas? Debería de hablarlo con su esposa. Pero usted debe tener una relación con Dios suficientemente fuerte que cuando es necesario usted puede tomar una decisión porque el Espíritu Santo te guió a tomarla. No debe de vivir su vida de que, ¿qué pasa si tomo esta decisión y me equivoco y mi esposa me regaña? Usted nunca va a hacer nada para Dios así. Usted nunca va a hacer nada para, tengo que tomar una decisión. Déjame le marco al pastor a ver qué me dice. Pastor, necesito un consejo. Va a haber un día que el pastor no te va a poder dar el consejo. Va a haber un día que tu papá no va a poder decirte qué hacer. Si tú vas a poder ser un líder de tu familia y un hombre de Dios, tú vas a tener que aprender cómo tomar decisiones por ti mismo. Y tú vas a tener que decir, mira, a veces me voy a equivocar, a veces no. Yo podría tomar el tiempo de contarles. En tiempos en la iglesia donde yo he tomado decisiones y he tenido que tomar una decisión y después miro para atrás y digo, no debería de haber tomado esa decisión. Debería haber tomado otra. Pero la tomé. Tuve que tomarla. Yo tengo números de muchos pastores que yo pudiera estarles hablando todo el tiempo, pedirles consejo. Me acuerdo cuando compramos este edificio. Fue una decisión grande que tomamos como iglesia. Pero tuvimos que llegar a tomar una decisión. Y a través de su vida, con sus hijos, con sus finanzas, con reglas, con qué va a permitir para su hija, su hijo, van a haber decisiones que usted va a tener que tomar. Y aprenda a ser el líder de su casa y ser un hombre decisivo y tomarlo, especialmente en las cosas espirituales. ¿Qué va a hacer cuando su hijo le dice, papi, quiero ir allá con estos a este lugar? Va a venir este evento y quiero ir. ¿Puedo ir? Pues sí, pregúntale a tu mamá. ¿Qué es eso? Usted es el líder de su casa. Tome la decisión. Sea un hombre decisivo. No viva su vida con miedo de equivocarse, porque equivocarse lo va a hacer. Solamente quiere tratar de tomar la decisión mejor. ¿Okay? Entonces ese fue algo que pasó con Felipe. Ahora miremos el segundo. Fue un hombre lento o tardo en aprender. Tardo en aprender. Muchos podemos identificarnos con eso. No aprendió fácil. Tardo en aprender, número 2. Y ahí estamos en Juan 14. Vaya ya Juan 14, son 2 capítulos a su
a su derecha en su Biblia. Juan 14. Ahora, aunque faltan 7 capítulos todavía para terminar el libro de Juan, en Juan 14, en Juan 14 ya estamos en el aposento alto. Aunque rellene eso ahí en letra A, ya estamos en el aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Bueno, es donde están la noche que Cristo va a estar entregado. ¿Okay? Entonces ya los discípulos están al final de sus 3 años con Cristo. Ya han estado con Cristo, ya han visto a Cristo calmar la tormenta, ya han visto a Cristo resucitar a Lázaro, ya han visto a Cristo sanar a todos los leprosos. Por aproximadamente 2 años y medio, estos discípulos han estado con Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el tiempo escuchando sus enseñanzas. Ahora recuerde, solo es lo que sabemos aquí. Juan mismo nos dice, esto que él escribe es nomás un pequeñito pedacito de todo lo que Cristo hizo. Entonces, todos los milagros que tenemos preservados en los evangelios y todas las enseñanzas, hay muchísimo más a través de esos años que Cristo hizo que Dios no preservó en su palabra para nosotros. Pero los discípulos ya lo habían visto. Entonces, para este tiempo de los 3 años con Cristo, ya estos discípulos deberían de estar preparadísimos. Pero sabemos que no estaban. ¿Por qué? Porque esa misma noche el que tuvo que ponerse de rodillas y limpiarle los pies a los discípulos fue Cristo. Todavía no habían aprendido humildad. Mientras ellos se acuerda que todavía estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor y quién iba a tener el mejor lugar en el cielo. Y Cristo es el que se pone de rodillas y les empieza a limpiar los pies. Entonces, aparentemente podríamos decir que todos los discípulos eran tardos en aprender. Pero eso solamente nos hace identificarnos con ellos. Porque cuántas veces no hemos escuchado un mensaje acerca de algo, quizás hemos escuchado un mensaje de la humildad o del egoísmo o de servir a Dios o de predicar el evangelio o de dar nuestro diezmo. Lo hemos escuchado 100 veces en nuestra vida. ¿Significa que ya no batallamos? No, claro que batallamos. ¿Por qué? Porque somos tardos en aprender. Somos lentos, somos tercos, somos necios, algunos nomás somos rebeldes y no queremos hacerlo, aunque ya no es que no aprendemos, es que no queremos, es otro punto para otro día. Pero aquí, mientras Cristo está hablando con ellos, el corazón de Cristo está pesado, está cargado, porque Él sabe que Él está a punto de ir a la cruz, Él va a pasar un dolor físico tremendo. Sabemos que Él va a estar llorando en el huerto de Getsemaní cuando Él ora al Señor y le van a salir lágrimas de sangre. Sabemos que Él va a ser azotado. Él sabe lo que le espera. Pero no solamente eso, Él sabe lo que le espera a los discípulos. Él sabe cuánto estos discípulos han batallado con Él presente. ¿Cómo van a batallar cuando Él ya no está? Entonces, Él está dándole unas últimas palabras a los discípulos como para animarlos, como para motivarlos. Miren ahí en Juan 14, versículo 1, Él dice esto: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, agarren el punto. Cristo está en el aposento alto y Cristo le está diciendo a los discípulos: estoy por irme. Me voy a ir, pero voy a ir a preparar lugar para ustedes. Y un día en el futuro, ustedes van a ir a estar conmigo y vamos a estar otra vez juntos. Y está como una despedida, pero motivándolos de que aunque los voy a dejar, vamos a estar otra vez juntos. Miren versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, alguien aquí, respóndeme. ¿Sabéis a dónde voy? ¿A dónde iba? Al cielo. ¿Y sabéis el camino? ¿Cuál era el camino? Él. Pero miren a Tomás, y quizás miremos esto la otra semana cuando hablemos de Tomás, pero miren la respuesta de Tomás. En versículo 5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ahí queremos decir de Tomás: ¡oh! ¿En serio? Si nosotros hubiéramos sido Cristo, hubiéramos dicho: Tomás, ¿bajo cuál piedra ha estado tu cabeza por los últimos 3 años? ¿Cómo que no sabéis a dónde voy? ¿Cómo que no sabéis el camino? Entonces ahí viene el versículo bien conocido que usamos todo el tiempo, en versículo 6, donde Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
El Padre está en el cielo, ahí es donde voy. Miren versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Cristo dice, mira, si me conoces a mí, conoces al Padre, y si me has visto a mí, has visto al Padre, yo soy el camino, y ahí le dice. Pero en versículo 7, miren la respuesta. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Señor, mira, ¿quieres darnos esperanza? Solo déjanos ver al Padre. Y ahí Cristo hace otra vez. Como que Tomás y Felipe andaban en la misma. Miren la respuesta de Cristo en versículo 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Ahora, paren, esto no está significando que Felipe no es salvo. ¿Se acuerdan? Porque cuando Cristo le dijo, Felipe, sígueme, Felipe rápidamente lo siguió y fue y buscó a Natanael y lo trajo también y dijo, hemos hallado al Mesías. Él creía que era el Mesías. Pero Felipe estaba como, el Padre, Cristo es el Padre. En el manual de protocolo, ¿cómo trabajaría eso? Y ahí está el hombre sobreanalista analizando todo. No tengo tiempo de meterme aquí. Hay cosas de Dios que no vamos a entender. Yo no entiendo la eternidad. Ahora, podemos entender cómo vamos a estar en el cielo para siempre y el tiempo nunca se va a acabar. Más o menos podemos entenderlo, ¿verdad que sí? Yo lo he explicado antes y lo digo otra vez. Digo, si viene un águila y se toma un granito de arena y lo lleva hasta la luna, se toma 1000 años en ir hasta la luna. Y deja el granito de arena y toma otros 1000 años en regresar y agarra otro granito de arena y otros 1000 años y lo deja ahí y vuelve. Hace esto hasta que deje toda la arena del mundo en la luna. Todavía estamos en el cielo. Ahora agarra toda la arena y lo trae para atrás. Todavía estamos en el cielo. Y lo lleva, y bueno, ya agarraron la idea, ya empezamos a marearnos. Pero eso es la eternidad futura en cuando decimos que para siempre. Y más o menos podemos medio entender eso. Pero cuando pensamos en que Dios no tuvo principio, que Dios siempre ha existido, ¿y quién hizo a Dios? No, pues nadie. ¿Y cuándo empezó Dios a existir? Pues nunca, Dios siempre ha existido. Mi mente, a menos que la suya sea mucho más grande que la mía, nuestras mentes no entienden eso. Porque todo lo que conocemos tiene un principio. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender las cosas de Dios con nuestra propia lógica y nuestro propio entendimiento, nos podemos atorar y podemos empezar a decir, muéstranos el Padre y nos basta. Como que queremos ver la evidencia. Felipe quiere ver la evidencia porque él tiene que ver para entender y lo que está dejando a un lado es la fe. Entonces Cristo como que lo regaña y dice, Felipe, ¿cuánto tiempo tienes conmigo? Y todavía no entiendes. Miren versículo 10 porque ahí sigue. Bueno, ahí en versículo 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces no vamos a meternos en todo eso. Pero Cristo ya había dicho en Juan capítulo 10 y versículo 30, yo y el Padre uno somos. Y ya había explicado esto a Felipe, pero Felipe no había entendido. No había entendido. Entonces rellenemos aquí estas notas y luego avanzamos ahí con la conclusión. Que estamos en el aposento alto, última blanco de letra A, compartir unas palabras de ánimo con los 11. ¿Okay? Letra B, Cristo sin duda está con un corazón pesado, porque va a dejar los discípulos, les dice que va a ir a preparar lugar para ellos, que ellos saben dónde y el camino. El lugar obviamente es el cielo y el camino es Él. Letra C, Tomás no entiende muy bien, entonces hace la pregunta, Cristo responde. Luego Felipe hace una pregunta, fue lo que ya miramos. Número 1 y 2, para rellenarlo también ahí, Cristo dice, si me conocierais también al Padre, conoceríais. Que rellenen eso, número 1 es el Padre, número 2 también es Padre. Felipe responde, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ahora, miremos letra D. Tenía tanto tiempo con Cristo y todavía no entendía este simple principio.
era tardo en aprender. Quizá parte era genética, que podemos ser honestos. Algunos aprenden más rápido que otros. ¿Sí? Hay algo en nuestro ser. Algunos simplemente nos dicen cómo hacerlo y la primera vez lo hacemos. Otros aprendemos más lento. Parte de eso es la manera que Dios nos hizo. Pero parte también estaba que Él siempre estaba tan enfocado en que todo tenía que tener completo sentido. Que rellenen eso letra de todo tenía que tener sentido en su mente, que Él no sabía cómo creerlo. Si yo no lo entiendo, yo no lo creo. Entonces está la noche antes de que Cristo va a morir y Felipe todavía está preguntando que Cristo le muestre el Padre. Todavía no había aprendido eso más básico. Ahora miremos la conclusión. Al final Felipe fue usado por el Señor. Ahora, bíblicamente hablando, no hay mención de él. En el libro de los Hechos, en los Evangelios, no hay mención de él y cómo Dios lo usó. ¿Okay? No tenemos ninguna más mención. Ya mencionamos que en Hechos 6 y en Hechos 8 hay mención de un Felipe, es otro Felipe que Dios usó, pero no es este Felipe. Entonces tenemos que basarnos solamente en los historiadores. Hay varios historiadores de la primera, que eran de este primer siglo, que han escrito escrituras y son los que nos dicen que Pedro fue crucificado al revés y cosas así, que no podemos tomarlo como Biblia, pero cuando la mayoría de ellos concuerdan y dicen lo mismo, nos da bastante evidencia histórica que sí fue así. ¿Okay? Por eso podemos estar casi seguros, pero obviamente nada está seguro si no está en la palabra de Dios. Entonces sí acabó siendo usado, Cristo lo usó para ser uno de los 12 apóstoles, para llevar a cabo su obra. Miren la letra B. Dicen que Felipe fue usado grandemente en los primeros años en el esparcimiento del Evangelio. Fue uno de los primeros apóstoles en morir como mártir. Nos acordamos que Jacobo fue el primero en el libro de Hechos que murió y dicen que él fue uno de los primeros también. En letra C, la mayoría de los historiadores nos dicen que fue apedreado en Frigia, que es en Asia Menor. Esto hubiera pasado 8 años, ¿okay? Entonces, antes de años es 8 después de la muerte de Jacobo. Entonces, nos dicen que estuvo ahí los primeros años en Jerusalén, estuvo ahí sirviendo. Después, cuando se esparcieron, él hubiera ido a esta región llamada Frigia, hubiera sido un evangelista ahí, hubiera predicado. Y nos dice en letra D que en esa región, miles de personas llegaron a conocer a Cristo por medio de su predicación antes que lo mataran. Entonces, igual que Jacobo, porque él estaba haciendo una gran obra. Ahora, si uno dice, bueno, pastor, ¿cómo sabemos que Felipe no fue ahí y nomás se olvidó de Cristo y se olvidó de la obra? Bueno, no podemos estar seguro, pero si tenemos la evidencia que él fue asesinado, fue apedreado, es porque estaba haciendo algo para el Señor. La mayoría de nosotros ahorita, vamos a ser honestos, si el gobierno fuera a poner una ley en contra de predicar el evangelio, a la mayoría de nosotros el gobierno nos dejaría en paz. Porque no estamos haciendo casi nada. Si fuéramos a agarrar un dictador ateo aquí en Oklahoma de gobernador, que cualquiera que predique el evangelio ya en la calle lo van a arrestar y meter a la cárcel, muchos de nosotros andaríamos demasiado libres. Eso debe de desafiarnos. Pero el simple hecho de que él fue apedreado en Frigia muestra de que Dios lo estaba usando. Y querían parar la obra de Dios y él fue apedreado. Pero según los historiadores, muchos aceptaron a Cristo, luego él fue perseguido. Entonces, aunque Felipe tenía estas malas flaquezas, era pesimista, era indeciso, era tardo en aprender, pero vemos que aún así, a través del tiempo, Dios lo cambió y él fue usado para la gloria del Señor. Así que no importan las flaquezas que tenemos nosotros, si nos sometemos a la mano de Dios, Dios nos puede usar también a nosotros. ¿Okay?